Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema la deuda cancelada. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Descansamos en tu voluntad sabiendo que tú eres bueno, justo, verdadero, Señor. Te ruego que nos ayudes a entender hasta el final, Señor, estos principios que nos dan libertad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hablando de este tema de cancelar la deuda o la deuda cancelada, vamos a leer una palabra en el libro de Proverbios en el capítulo 22, verso 7. Y dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Amigo, la deuda trae esclavitud. Toda deuda que tengamos nos quita la libertad, nos quita esa capacidad de avanzar, de progresar. Nos quita también la paz porque estamos angustiados o en cierta manera preocupados o nuestra mente está puesta en cómo pagar eso o en que no lo hemos pagado. Y no hay paz interior, no hay manera de estar tranquilo cuando tenemos una deuda. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser deudores? Vamos a hablar acerca de las deudas, pero no las deudas económicas, no las deudas que tú estás pensando que debes al banco o a una institución. Y si a este punto del video tú ya has dicho, ay no, eso no era lo que yo quería escuchar cómo pagar mis deudas, amigo, te animo que no cambies y que no detengas el video, sino que lo escuches hasta el final. Porque la forma como tú pagas esta deuda que te voy a hablar hoy, te ayudará también a pagar tus deudas económicas, no solamente las deudas espirituales, sino que también podrás poner tu confianza en Dios para que puedas cubrir las otras deudas. Dios nos da capacidad. Las circunstancias en la vida no las podemos cambiar, pero el Dios que es poderoso, Él es siempre el mismo y así como se ocupa de nuestra vida espiritual, también se ocupa de nuestra vida material. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser deudores para con Dios? Amigo, nuestra deuda viene desde el principio de la creación. Dios nos creó, Él es nuestro creador, Él nos hizo y nos hizo para que nosotros administráramos las cosas que Él había creado, el resto de la creación, árboles, animales, todas las cosas que Él puso en esta tierra. La Biblia dice que Él nos puso a cargo de todo esto para que lo administráramos y lo hiciéramos producir, fructificar. Pero también la Biblia dice que Dios a la primera pareja le dio un mandato que era no tocarás de un árbol especial, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como sabemos, la gran mayoría, como humanos, Adán y Eva, como seres que en ese tiempo vivían en el huerto, tenían una naturaleza diferente a la que tenemos ahora. Era una naturaleza espiritual y aunque tenían espíritu, cuerpo y alma, su parte espiritual era la que tenía predominancia sobre las otras dos partes. Pero ese ser que era más espiritual debido a su conexión con Dios, decidió desobedecer el único mandamiento que tenía en ese tiempo en el huerto del Edén. Y después de esa caída, después de haber desobedecido, ellos perdieron esa investidura espiritual. Empezaron a ser guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por su alma, y nuestro cuerpo físico fue puesto a prueba allí y salió el alma a gobernar nuestras acciones y nuestras decisiones. Ahora, amigos, somos deudores para con Dios. Nuestra deuda va en aumento y por esa razón, desde el huerto del Edén hasta hoy ha sido imposible que el ser humano pueda pagar esa deuda para con Dios, porque en la medida que pasa más y más el tiempo, más y más las generaciones, nuestros antepasados, la gente que ha hecho el mal, a este punto es imposible que el hombre pueda cubrir la deuda de miles de años atrás. Es imposible que nosotros podamos pagarle a Dios de alguna manera con ninguna acción buena, con ninguna obra de caridad, con ningún dinero que nosotros podamos ofrendar o entregar para una obra. No hay forma de cubrir la cantidad de la deuda que tenemos para con Dios porque son muchísimas las iniquidades, las rebeliones, los pecados que tenemos en contra de Dios, no solo nosotros, sino lo que hicieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Así que si hiciéramos la cuenta de toda esa deuda a estas alturas, esto es imposible de pagar. Por esa razón la deuda esclaviza, porque es una deuda muy grande que no podemos pagar y por esta razón Dios mismo estableció una forma en su amor y su misericordia
de que pudiéramos nosotros cancelar con Él esa deuda. Y Él estableció la forma como la debíamos pagar. Dese cuenta ahí, amigo o amiga, que no fuimos nosotros quienes dimos la solución, porque era imposible, y por más que el hombre trataba de hacer muchas cosas para ponerse a paz con Dios, no había manera de lograrlo. Era demasiado grande ese compromiso, esa deuda para con Él. Así que Dios mismo, en su amor, Él puso el precio. Él estableció que solamente una persona que no tuviera deudas, un solo ser que no tuviera ninguna deuda para con Él, podría ponerse en el lugar de todos los demás y pagar ese precio. Por esa razón la Biblia dice en Juan 3:16 que de la manera que Dios amó tanto al mundo, Él mismo envió a su único Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera y tuviera vida eterna. Es decir, Dios mismo estableció el precio. Y el precio era la muerte de una sola persona que no tuviera deuda, que pudiera ponerse como sustituto de nosotros los deudores. Ahora, amigos, si lo llevamos ahorita al plano material, es como que tú tienes una deuda con altos intereses, un valor muy alto que tú no puedes pagar, y llega una persona rica que no tiene deudas, le sobra dinero, tiene además muy buena relación con el banquero y con el banco, y dice, bueno, yo vengo aquí en favor de esta persona que tiene esta deuda multimillonaria y yo voy a pagar el precio. Ah, pero bueno, el precio es que usted tiene que entregar todos sus bienes para que esa persona cubra, porque su deuda es demasiado grande. Y esa persona rica está tan llena de amor que dice, no me importa entregar todos mis bienes y yo vuelvo a empezar, yo sé cómo salir adelante, pero quiero que esta persona tenga una oportunidad. Amigo, es lo que Jesús hizo. Jesús entregó el 100% de su vida. Cada área de su ser fue rendida al Padre en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra. Él rindió su corazón, su obediencia al Padre. Él fue tentado como cualquier otro ser humano sin pecar. Y Él, al ser tentado, se presentó delante del Padre como esa ofrenda agradable que podía cubrir el precio del pecado de la humanidad. Ahora Jesús tuvo que morir porque la Biblia dice que la paga de nuestros pecados era la muerte. La única forma de pagar esa gran deuda era muriendo. Todo el que pecara tenía que morir. La muerte es la consecuencia del pecado. Muerte en el área espiritual, muerte en la familia, muerte en las relaciones, muerte en las finanzas, muerte en la salud, muerte en el trabajo, muerte física también. Cualquier clase de muerte es el pago por nuestro pecado. Ahora Jesús vino a pagar ese precio. Él tomó la deuda, Él pagó el precio. Dice acá la palabra, Jesús cumplió y pagó. Jesús venció la muerte además, porque es el secreto que vino a revelar Jesucristo. Como la paga del pecado es muerte, Jesús fue a la cruz. Él tuvo que morir por nuestros pecados. Pero no hubiera habido una victoria completa si Jesús no hubiera vencido a ese final enemigo que era la muerte. Jesús tenía que vencer la muerte porque la muerte era la paga del pecado de la humanidad. La muerte era el precio por el pecado. Así que Jesús tenía que vencer a ese enemigo final. No solamente tenía que vencer el pecado, no solamente tenía que vencer la tentación, no solamente tenía que vencer la deuda. Jesús tenía que vencer al enemigo final que era la muerte. Por esa razón, ese milagro de la resurrección tenía que ocurrir. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte también. ¿Por qué Jesús tenía que vencer la muerte? Amigo, para que la muerte ya no lo tocara más. Para que la muerte a la muerte le fuera quitado ese poder de matar, ese poder de acabar, ese poder de destruir, ese poder de mantenernos separados de Dios. Al Jesús resucitar, Él venció al último enemigo que fue la muerte. Ahora, amigos, Jesús, al tener esa victoria de la resurrección, nos podía entregar a nosotros una oportunidad, y es el secreto. Cuando alguien dice que debe y alguien viene y le paga la deuda, amigo, uno se siente libre, uno dice, ya, mi deuda fue cancelada, oh, qué alivio, ya puedo salir adelante. Es decir, que una deuda se hace efectiva solamente si yo acepto que soy deudor. Voy a explicarlo de esta forma. Amigo, tú eres deudor
y alguien te paga la deuda, así como tú eres pecador y Jesús paga tu pecado a través de su muerte y su resurrección. En el momento en que tú aceptas y entiendes que Jesucristo hizo eso por ti, que Jesucristo pagó la deuda de tu pecado y tú decides aceptar ese precio, ese pago que Él hizo, ese cheque que Él pagó por ti, que fue su vida y su resurrección. Y ahora tienes en tu mano un papel que determina que tu deuda fue cancelada. Entonces, en ese momento tú eres libre. Pero tú tienes varias opciones y es lo que ocurre con las personas. Hay personas que andan por ahí creyendo que no tienen una deuda. Se sienten buenos. Muchas veces dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo deudas para con Dios, Dios no existe. Yo no le debo nada a Él, todo me lo he hecho por mí mismo. Yo he salido adelante por mi cuenta. Yo trabajo, yo tengo salud, yo soy capaz, yo no necesito de Dios, yo no le debo nada a Él. Es más, Él ha sido malo conmigo y ha permitido mucho dolor y aflicción en mi vida. Dios ha sido malo y yo no le debo nada a Él. Él me debe a mí. Mucha gente arrogante piensa de esa forma. Hay otros que andan por ahí creyendo que al recibir ese pago por ese pecado, pueden tomar esa libertad que Jesús les dio y salir y seguir haciendo lo mismo que hacían antes de ser perdonados, ir a adquirir nuevas deudas de pecado, volver a Dios y pedirle que los perdone, y una vez son perdonados, ir y adquirir nuevas deudas de pecado y volver a Dios y pasársela en esas pensando que nada va a pasar, que no van a tener que dar cuenta de su comportamiento después de haber aceptado al Señor. Hay otros que ni siquiera saben que deben. Hay personas a las que nadie les ha hablado de esto en la vida. Niños, señoritas, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, que han vivido en algún lugar donde ni siquiera una persona les ha hablado de que tienen una deuda para con Dios. Amigo, esa persona está en una condición de ignorancia que debe ser quitada a través de la palabra. Hay otros que ya entendieron que Jesús pagó la deuda por ellos, ya fueron perdonados. Pero a veces viene el recuerdo de esa deuda. Viene de repente un pensamiento que los hace sentir que todavía son deudores, que todavía su pecado no fue perdonado, que ellos tienen que pagar en dolor, en sufrimiento, en amargura, en tristeza, en pobreza, en enfermedad por el pecado. Amigo, y es un error, porque Dios envió a Jesús para que Él tomara nuestro lugar y pagara por ese pecado. Es decir, que la culpa que sentimos, la culpa que a veces viene a recordarnos nuestro pasado, no es otra cosa más que una manera inconsciente de autopagar nuestra deuda, de buscar la forma de hacerlo por nosotros mismos, de sentir que nosotros todavía tenemos que pagar, que todavía tenemos que dar algo. Y ese algo es el sentirnos mal, el sentirnos culpables, el aceptar, sentirnos miserables por algo que hicimos en el pasado y que ya pedimos perdón y que nunca más volvimos a hacer. Y esa es la condición en la que el enemigo quiere mantener a más de un creyente o a más de una persona. Las personas que han entendido que Jesucristo es su Señor y su Salvador, debemos creer que Jesucristo venció no solo el pecado, sino también la muerte, y que Él pagó el precio por nuestra vida para darnos libertad. Jesús pagó el precio por nuestra redención. La palabra redención en la Biblia tiene diferentes significados que no voy a entrar a explicar en profundidad ahorita, pero uno de esos significados representa la palabra lutro, que significa que tú fuiste comprado, pero comprado para ser liberado. Es decir, como en las ventas de esclavos, la gente era expuesta en fila, la gente venía, compraba el ser humano como mercancía, miraba si tenía buenos dientes, si era saludable, si ese esclavo estaba bien, y un hombre rico venía, compraba 1, 2, 3 esclavos y los ponía a trabajar. Pero Jesucristo hizo algo diferente, Él vino a redimirnos, es decir, Él fue a ese lugar donde estábamos esclavizados por la deuda del pecado, donde Satanás nos tenía encadenados al pecado y nos tenía sujetos a esclavitud. Y Jesús vino, pagó el precio con su vida, pero no lo pagó para ponernos en esclavitud, sino al contrario, para darnos libertad, dejarnos libres.
Ahora, alguno me preguntará, bueno, si Jesús pagó el precio y todas las deudas producen esclavitud, es decir, si yo cometo pecado, soy esclavo del enemigo porque él me somete, le pertenezco a él, soy esclavo suyo. Es decir, que ahora que Jesús pagó mi deuda, yo le debo a Jesús. Amigo, la Biblia dice que Jesús nos liberó para darnos libertad. Es decir, una vez tú recibes a Jesús, tienes libertad, pero Jesús y el Padre esperan que tú sirvas por amor. Es decir, tú eres una persona a la que Dios ha pagado, por la que Dios ha pagado un precio, por la que Jesús murió en la cruz, por la que Jesús resucitó para darte vida. Pero tu corazón, una vez ha sido restaurado, ha sido redimido del pecado, ha sido perdonado, en ese momento tu corazón tiene que evidenciar el fruto de ese arrepentimiento. Y el fruto de ese arrepentimiento es que voluntariamente tú decidas servir a Dios. Amigo, hay personas que reciben al Señor y aunque están allí cerca de Jesús, no han entendido que nos debemos a Él. No porque Dios esté sometiéndonos en esclavitud de nuevo, sino porque somos restaurados y redimidos y, como alguien podría decirlo, somos esclavos por amor. Es decir, nuestra decisión es voluntaria de servir a Dios. Pero la Biblia dice que nuestro yugo con el Señor es liviano. Es decir, nuestras cargas de pecado son pesadas. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y tomen mi yugo que es liviano. ¿Sí? Entonces, el yugo del Señor, el yugo de servicio es liviano comparado con la deuda y el peso de la culpa, de la condenación y de la muerte del pecado. Amigos, servir a Jesús es un privilegio. Pero ¿qué estás haciendo tú con ese regalo de la salvación? Como hablaba, algunos no saben que lo tienen. Tú de pronto no has aceptado ni siquiera por primera vez ese regalo de la salvación. Hoy Dios te está hablando. Tú puedes aceptar hoy mismo ese regalo de la salvación y ser libre de la culpa, de la condenación y del pecado. En el primer momento en que tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tu deuda es cancelada. A partir de ese instante, tu restauración comienza a ser construida. No será en un día, no será en un instante. No puedes esperar que después de años y años y años de haber pecado, tú recibes a Jesús y como por arte de magia tus problemas se van. No. Pero lo que sí va a empezar a pasar es que a partir del momento en que tú recibes el regalo de la salvación, tu vida comienza un proceso de restauración. Tu vida comienza a ser transformada. Y en la medida que tú tienes contacto con Dios, contacto con su palabra, tu corazón, tu carácter, las cosas que están a tu alrededor, tu familia, tu situación financiera, etcétera, todo empieza poco a poco, gradualmente a ser restaurado. ¿Cuánto tomará? Amigo, depende de dos cosas. En primer lugar, depende de la disposición que tú tengas para rendirte totalmente al Señor. Si tú te rindes rápida y fácilmente, tu proceso será más sencillo. También depende de cuánto tiempo y cuántas consecuencias tú hayas tenido. Dios puede quitar las consecuencias en un instante o puede tardar un tiempo en restaurarte. Todo depende de sus planes y sus propósitos, así que no depende de ti ni de lo que yo diga aquí. Depende de lo que Dios tenga planeado para ti, de cuál es ese propósito para el cual tú fuiste creado, qué tan lejos estabas de ese propósito y qué tan lejos Dios te quiere llevar. Ese es el tiempo. En eso se tardará el Señor. Todo depende de Él. Él es soberano. ¿Qué más? El enemigo va a seguir cobrando esa deuda. Tú vas a tener que ser valiente y recordarte todos los días que tu deuda fue cancelada. Amigo, ninguna deuda, les voy a explicar en este sentido. Si tú recibiste un perdón por esa deuda, cualquier deuda, digamos en el banco, el hombre rico que les hablaba que pagó tu deuda, pero luego recibes una llamada del banco y el banco te dice, oiga, recuerdo que usted fue aquella persona que nos debía muchísimo dinero. A mí me parece que usted como que todavía va a seguir siendo un deudor. Creo que usted no es confiable. Pienso que usted de pronto ya no puede venir a volver a este banco porque usted no es confiable. Usted es una persona mala paga. Usted no merece que nosotros le volvamos a dar nada en este banco. Y usted puede decir, bueno, sí, es verdad, yo estoy mal.
no, realmente yo soy mala paga, no debí, no, qué terrible, no puedo acceder otra vez a los beneficios. O puede tomar una actitud valiente y decir, no, ese hombre rico pagó mi deuda y yo entendí y ahora voy a empezar a ser responsable con mis gastos, con mis cosas. Usted, banco, no me tiene que llamar a mí a recordar lo que yo fui porque ese hombre rico pagó mi totalidad de la deuda y ahora yo soy una persona redimida. Amigo, la deuda se hace efectiva si tú la aceptas. Pero recuerda bien, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón y tú le dices a la gente que tú no tienes deuda, Dios sabe que tú sí tienes deuda. Tú no puedes engañar a Dios, tú puedes engañar a la gente y decir, yo no tengo deuda, yo soy bueno, yo soy una buena persona que da donativos, que ayuda a otros. Amigo, esa no es la forma, la deuda es demasiado grande, tú no la puedes pagar en tus propias fuerzas, necesitas del regalo que Jesús ganó para ti. O tú puedes decir que eres una persona, alguien te llama, te dice que aún tienes la deuda, viene a tu memoria el recuerdo de la deuda y tú puedes condenarte y sentirte mal todos los días de tu vida y autocastigarte y andar por ahí miserablemente viviendo tu vida de redimido y no sacudirte de esa deuda y pensar que ahora puedes construir. Amigo, todo depende de ti. ¿Qué estás haciendo con esa deuda, con ese pago de esa deuda, con eso que Jesús hizo por ti? Hay por ahí muchos creyentes que saben que Jesús pagó su deuda y están tranquilos, viven su vida, disfrutan de su libertad, se portan bien, pero nunca le comparten a otro de este milagro que Jesús hizo por ellos. Nunca le cuentan a otro que anda por ahí endeudado con miles de deudas, diciéndole, oye, hubo alguien que pagó mi deuda y ahora me siento bien, ahora me siento libre. Amigo, tú no te puedes sentar ahí simplemente con el regalo de tu salvación y no hacer absolutamente nada por otro ser humano porque el Señor nos llama a nosotros, sus hijos, sus redimidos, a que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Amigo, hoy en día hay miles y millones de recursos que tú puedes usar. Tú puedes hacer un blog, tú puedes enviarle mensajes a tus amigos, tú puedes compartir la palabra a través de los medios de comunicación. Hoy en día tú compartes muchas cosas, incluso la gente comparte cosas sin sentido, cosas banales, cosas, chistes repetitivos, gente que se burla de las debilidades de otros por internet, en fin. Pero no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a burlarnos de las debilidades de otros o de los accidentes de otros o de las cosas de otros para hacer reír a nuestros amigos y reírnos nosotros también. No, amigos, fuimos llamados a usar estos medios para predicar a otras personas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué clase de ex esclavo eres tú? Porque ciertamente eres un ex esclavo. Una persona que ya no está más esclava al pecado ni a la maldad. Si fuiste redimido, si tomaste en serio el rescate que Jesús hizo por ti, hoy, amigo, te invito para que tomes esta oportunidad y empieces a hacer algo, no solo por ti, sino por tu familia, por otros en tu ciudad, porque el tiempo se acorta. Jesús regresa pronto. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿A cuántos le has compartido del evangelio? ¿Cuántas personas tú has afectado con tu vida? ¿Cuántas personas han visto tu testimonio de cambio en ti y en tu familia y tú has ido a hablarles a ellos? ¿Cuántas veces tú has salido de tu comodidad y de tu confort de redimido para ir a predicarle a otras personas? Amigo, no te quedes ahí conforme. Si tú llegaste hasta el final de este video, Dios te quiere hablar, Dios te quiere enseñar y Dios quiere que tú te sacudas y vayas a usar los dones y los talentos que Dios te ha dado. Amigo, te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón si tú no lo has aceptado. Cierra tus ojos, pídele al Señor que te perdone. Y si ya aceptaste a Jesús en tu corazón y no has compartido las noticias de la redención, amigo, te invito a que también cierres tus ojos y pidas perdón. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Oramos a ti, Señor, porque tu palabra sea proclamada hasta el último rincón de la tierra. Que cuando vayamos a tu presencia presentemos un fruto que al ser probado por el fuego sea aceptable y permanezca, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad y tu amor. Te pido que nos perdones cuando fallamos, cuando no hablamos, cuando no predicamos el evangelio, cuando nos sentimos aún culpables por las cosas del pasado, Señor. Perdona porque es como negar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Te amamos. Danos energías nuevas, Señor, nuevas fuerzas, ánimo nuevo, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí.
Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Estoy preparando algo bien especial en estos días. Todavía no está listo, pero ahí estamos trabajando. Bueno, un abrazo, los bendigo. Chao.